Bueno, buenos días. Vamos a empezar a revisar un tema bastante común en la práctica médica. Seguramente ustedes ya han tenido conocimiento básico sobre esta patología, pero yo creo que un recuerdo y la comprensión de todos los mecanismos que pueden estar implicados en la generación de esta enfermedad tan frecuente es necesario que ustedes lo tengan, porque independiente de la especialidad que ustedes hagan más adelante, siempre van a tener que ver con pacientes de esta naturaleza. Pacientes neurológicos, pacientes oftalmológicos, pacientes renales, etcétera, etcétera, ¿no? Porque uno de los problemas de esta enfermedad es de que es una enfermedad multisistémica. Tarde o temprano, los pacientes afectos de este problema hacen lesiones en diversos órganos. Prácticamente no hay ningún órgano que se escape de esta alteración. La consecuencia es bueno que ustedes conozcan esta situación, ¿no? La parte clínica, seguramente los síntomas básicos de una diabetes, seguramente ustedes lo saben, y la vez pasada me conversaron algo, ¿no? Pero hay que entender, ¿no? Hay que entender la naturaleza de este cuadro para que pueda ser, como se llama, atendido un paciente de manera integral, ¿ya? Parte de nuestro quehacer es no solamente hacer el diagnóstico y dar la terapéutica correspondiente, sino siendo una enfermedad crónica que va a acompañar durante toda la vida del paciente, es necesario que nosotros ejerzamos también una acción docente. El paciente debe conocer su enfermedad, debe conocer los riesgos, debe conocer los medicamentos y los efectos, etcétera, etcétera, para que pueda de alguna manera controlarse o autocontrolarse dentro de la casa, ¿no es cierto? ¿No? Está de más decir que un paciente que controla adecuadamente este cuadro, obviamente va a retardar en lo posible la aparición de lesiones en muchos órganos, ¿no? En nefrología o en aparato urinario, recuerden ustedes, dijimos que la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica terminal que llegan en los pacientes a diálisis, etcétera, es la diabetes, ¿no es cierto? Entonces, hay una serie de alteraciones, ¿no es cierto?, en diversos órganos, y es conveniente entonces que entendamos qué es lo que está pasando realmente para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, orientar a nuestros pacientes. Y no solamente eso, sino también derivarlos o hacer que las evaluaciones se hagan por los especialistas correspondientes, ¿no? Esto parte de una situación bastante simple, ¿no? Cuando hablamos de diabetes, siempre lo primero que hablamos es la relación con la glucosa, ¿no? La glucosa, pues, es una constante bioquímica que tiene que estar dentro de un rango normal, dentro de la sangre, ¿no es cierto? La glucosa, obviamente, está ingresando, se está consumiendo, y tiene que haber un centro que regule de alguna manera y adapte a todas las condiciones del paciente. En consecuencia, es conveniente, así como hablamos de balance del sodio, balance o control o balance del equilibrio ácido-base, etcétera, etcétera, nosotros también debemos hablar del balance, ¿no es cierto?, de la glicemia, ¿no? Que en última instancia, ¿no?, la glicemia, que debe ser constante a nivel plasmático, ¿no es cierto?, es el resultado precisamente de dos situaciones, ¿no? De el que se llama el incremento, o sea, el aporte que llama de glucosa, y por otro lado, el consumo de la glucosa, ¿correcto? ¿No es cierto? Pero este aporte de la glucosa, obviamente, que radica fundamentalmente en la dieta, pues tiene una serie de situaciones que hay que saber. Cuando uno hace una historia clínica a un paciente diabético, tiene que hacerle precisamente sacarle datos de su historia alimentaria para ver si el paciente está controlando su dieta, está obviamente consumiendo lo que debe consumir, y por supuesto debe evitar lo que nosotros de alguna manera le prohibimos. Esta prohibición pues cae está respaldado precisamente por los mecanismos que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, la alimentación es bastante compleja, ¿no es cierto? Básicamente tenemos, ¿no?, hidratos de carbono, tenemos proteínas, tenemos grasas,
y tenemos otros nutrientes, ¿no? Vitaminas, etcétera, y minerales, ¿no es cierto? Que de alguna manera pues uno tiene que regular, ¿no? Entonces, no está de más decir que cuando ustedes están frente a un paciente que tiene manifestaciones de diabetes, ustedes ya lo conocen, obviamente, primero que tienen que hacer, obviamente, ustedes es preguntar al paciente pues si está haciendo una dieta determinada. Y eso va a estar en relación precisamente con la comprensión de qué es lo que deben ustedes restringir de la dieta, ¿no es cierto? Y cómo esta dieta de alguna manera puede influir precisamente en los niveles de glucosa. Yo creo que es bastante conocido la relación directa de los hidratos de carbono. Pero los hidratos de carbono ustedes tienen que entender pues, que también son compuestos químicos que tienen diferente naturaleza, ¿no es cierto? Desde los monosacáridos, disacáridos, obviamente los otros hidratos de carbono complejos. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto para poder hacer la indicación correspondiente y cuando ustedes están frente a un paciente con una diabetes que está descompensada, o sea, sintomática, hacer un estudio, obviamente, de qué está comiendo el paciente, instruirlo precisamente en ese sentido. La otra situación que también tiene que ver de alguna manera con la regulación de la glucosa es el ejercicio, ¿no es cierto? El paciente, pues obviamente, nunca está estático, solamente está estático parcialmente cuando se hospitaliza. Pero cuando el paciente llega, pues, descompensado o lo que sea, ¿no es cierto? Un elemento importante también tiene que ver con la actividad física. Y la actividad física no solamente está en relación con el consumo, obviamente, de glucosa que va a ocurrir durante la actividad física, sino también con la regulación del estado nutricional general, ¿no es cierto? Ya ustedes saben perfectamente que en un tipo de diabetes, obviamente los pacientes, en la mayoría son pacientes con sobrepeso, con obesidad, y hay una relación muy interesante que ustedes van a escuchar más adelante cuando hablamos, obviamente, de resistencia de la insulina, ¿no es cierto? Entonces, la actividad física es otra actividad complementaria, ¿no es cierto?, que hay que incentivar en el paciente para tratar de mantener la regulación de la. Frente a estas situaciones, obviamente, el organismo va a tratar de regular a través de un sensor, precisamente, que va a determinar los niveles de glucosa, que tienen que estar, obviamente, estables dentro de un rango, ¿no?, de entre 80 y 120, que ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, ¿no? De tal manera que el nivel, obviamente, está frente a dos posibilidades, que puede subir durante la ingesta de alimentos y tiene que haber entonces una hormona que contrarreste esta elevación y no llegue a valores, obviamente, que van a ser, obviamente, perjudiciales. Si bien es cierto, la glucosa es muy necesaria para las actividades energéticas del organismo, ¿no? Pero esta glucosa tiene que estar de un rango estrecho. La elevación de la glucosa, o sea, las hiperglicemias de por sí que ya generan daño. Entonces, no es. Si bien es cierto, la glucosa es necesaria, pero cuando está por encima de los niveles fisiológicos, ya la insulina, o perdón, la glucosa comienza a ejercer un efecto dañino en diversas células y en diversas estructuras. Entonces, para evitar eso, precisamente, existe una hormona que va a, ¿no?, determinar, obviamente, que esta glucosa va demasiado, y por supuesto, esa glucosa, o esa hormona que ustedes lo conocen con el nombre de insulina, ¿no? La insulina es una hormona producida, obviamente, por el páncreas. Existe acá no una correlación, no hay un control central, talámico ni hipoficiario. Acá el control es, obviamente, la propia célula beta. Entonces, la célula beta tiene sensores, ¿no es cierto?, que están determinando los niveles de glucosa y están respondiendo frente a las necesidades. Si el paciente tiene un exceso, una elevación de la glucosa producto de la dieta, el páncreas de inmediato comienza a producir insulina y, obviamente, facilitando el ingreso de glucosa a las diversas células, ¿no?, evitando glucosa, obviamente, en su nivel plástico. Y por el tipo de dieta que tenemos yodos en donde el consumo constante de glucosa va a determinar que la glucosa baje en algún momento. Pero la glucosa no puede bajar también así de manera incontrolada. Siempre tiene que mantenerse dentro del rango estrecho. Puede durar esos periodos la producción
insulina tiene que cesar, obviamente, hay que intervenir con reguladores, y seguramente he escuchado el efecto del glucagón, ¿no es cierto? Entonces, hay una parte de confusión bastante fina para que el ente mantenga, ¿no es cierto?, estos niveles de glucosa dentro del rango. Lo único que hace, obviamente, producirse de las células a través, obviamente, de la insulina, ¿cierto?, que le permite, le abre un pasaje, y esto, obviamente, pues, que aparentemente parece sencillo, ¿no es cierto?, es sumamente complejo, ¿no?, porque tiene inclusive 3 receptores, ¿no?, que van a determinar que finalmente la glucosa ingrese a la célula. En fin, entonces, en algunos tipos particulares de diabetes, especialmente la diabetes tipo 2, la más frecuente, precisamente vamos a ver, ¿no?, cuenta que el problema no está en la presencia de insulina, sino más bien la imposibilidad de poder introducir la glucosa dentro de la célula. Es un mecanismo que se llama resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Entonces, este esquema, pues de manera como simple, nos permite entender los mecanismos que intervienen en la regulación, ¿no? ¿Cómo se regula la regulación de la glucosa? Mencionado tiene que estar dentro de un rango bastante estrecho, ¿no? 80, 100, ¿cierto? Es lo que nosotros tradicionalmente controlamos, ¿no?, dentro de, se llama de la práctica médica, ¿no? Es una constante fisiológica, es importantísimo, ¿no es cierto? Entonces la glicemia es necesaria, es fundamental para el manejo, obviamente para la función de diversas células. Hay células obviamente que no tienen reservas de glucosa, ¿sí?, y tienen obviamente su metabolismo depende exclusivamente de los niveles constantes, y eso ocurre con la célula nerviosa. La célula nerviosa obviamente necesita que los niveles de glucosa que le llegue estén dentro de un rango estrecho, porque no tiene ninguna reserva la neurona. Tan pronto baje la glucosa, de inmediato va a sentir el paciente obviamente manifestaciones de disfunción neuronal. Obviamente, eso está en relación, obviamente, con el nivel de disminución de la glucosa, ¿no? Entonces, hay un mecanismo de regulación importante, y ese mecanismo de regulación es la célula beta, ¿no? La célula beta es muy necesario, entonces, obviamente, entender la función de esta célula como un mecanismo solamente de percepción de los niveles de glucosa, sino también de la regulación de la producción de insulina, ¿no? Este mecanismo obviamente es asegurado por las 2 hormonas que hemos mencionado, que es la insulina y el glucagón, que en última instancia tienen funciones contrarias, ¿no? Entonces la insulina, con su efecto fundamentalmente hipoglicemiante, y el glucagón, tienen con su efecto hiperglicemiante, ¿no? Entonces el equilibrio de estas hormonas de manera fisiológica es que se va a producir un nivel estable de glucosa a nivel hemático, ¿no? Entonces el metabolismo pues exige, ¿no es cierto?, y cumple un papel bastante vital en diversos órganos. Ya hemos mencionado las repercusiones al cerebro, obviamente que requiere nivel constante, ¿no es cierto?, aportes constantes de glucosa para su funcionamiento, ¿no es cierto?, y otros órganos importantísimos que son tradicionalmente los órganos diana de la insulina, es la acción sobre el hígado, la acción sobre el tejido adiposo y su acción sobre el músculo. Entonces, con estas situaciones ya pueden ustedes tranquilamente fácil entender. Si ustedes obviamente quieren una definición de diabetes, probablemente la mayoría me va a decir que es una alteración del metabolismo de los cremas de la glucosa. Y pues están en lo cierto. Van a dar cuenta ustedes también que si bien es cierto, esto es lo más importante o lo más llamativo, mejor dicho, ¿no es cierto?, pero se van a producir repercusiones en diversos órganos, repercusiones en el tejido adiposo, repercusiones en el tejido muscular. Entonces, el metabolismo alterado de la diabetes no solamente va a implicar compromiso o alteración, ¿no?, de los hidratos de carbono, ¿cierto?, con hiperglicemia, sino también va a alterar el metabolismo proteico y el metabolismo del tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces, esto es necesario comprender, y de ahí podemos deducir las manifestaciones que puede tener un paciente, ¿no? Acá nuevamente tenemos el resumen de la glucosa, la ingestión de comida rica en glúcidos, pero no necesariamente en glúcidos, porque cualquier tipo de, obviamente, de alimento puede de alguna manera producir elevación de glucosa. El efecto de los hidratos de carbono es bastante conocido.
se ingiere hidratos de carbono simples, obviamente la elevación de la glucosa va a ser bastante rápida, ¿no es cierto? Si usa disacáridos, obviamente la elevación va a ser, porque al final el metabolismo de estos disacáridos va a terminar en glucosa y se va a elevar también. Pero también se sabe fragmentos de algunos aminoácidos, la degradación de las proteínas, también efecto hiperglicemiante y también obviamente las grasas, ¿no es cierto? Ustedes saben que la transformación, ¿no?, de algunos residuos de grasas o de aminoácidos para transformarse en glucosa se hace a través de un mecanismo que se llama gluconeogénesis, ¿no? Entonces, todas estas situaciones obviamente van a determinar que haya una tendencia a la elevación de glucosa. Esto va a ser detectado, como he mencionado, por las células beta, ¿no es cierto? Y va a producir la liberación de la insulina. Las células beta obviamente también tiene algunas características, ¿no es cierto? La liberación de la insulina, más adelante, es bifásica. Una insulina que está preformada, ¿no es cierto?, que sale rápidamente, y otra insulina que se va a abrir, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, una fase de liberación rápida y una fase de liberación lenta, que es las dos formas de liberación de insulina. Por otro lado, deben ustedes en cuenta también que la insulina, pues, no se encuentra en forma entre las células beta, están bajo la forma de proinsulina. La proinsulina, obviamente, es una molécula que tiene 4 cadenas y está unida por un enlace, obviamente, que se llama el péptido C. Entonces, cuando la insulina está de esta manera, se llama proinsulina y no tiene efecto metabólico. Entonces, para que la insulina se libere de la célula beta, tiene que separarse del péptido C. Se libera el péptido C y las moléculas de proinsulina, que eran 4, se transforman en 2, se liberan del péptido C y la insulina sale activa al torrente sanguíneo. Entonces, todo este mecanismo, obviamente, puede haber alteraciones, ¿no? La producción de la síntesis, de la liberación de la, ¿no es cierto? Y que puede, obviamente, originar, pues, alteraciones en la regulación de la glucosa, ¿no es cierto? Bueno, salida la insulina, obviamente, va a actuar sobre órganos blancos. Estos son los órganos blancos que les he mencionado, básicamente. Tienen receptores bastante, ¿cómo se llama?, notorios en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, ¿no? Eso no significa que no haya receptores en otros órganos. En otros órganos también existen, ¿no es cierto? Pero obviamente lo más notorio es en estos 3 elementos fundamentales, ¿no es cierto?, de la economía, en donde la insulina va a tener obviamente efectos de regulación. Y de hecho, no solamente tiene efectos de regulación en el sentido de que cualquier exceso, para evitar que siga subiendo la insulina, la glucosa, puede tranquilamente ser depositada en el hígado, puede ser depositada en el músculo o puede ser transformada, obviamente, y almacenada en el tejido adiposo. ¿Correcto? Una vez que el paciente, obviamente, ha tenido este tipo de efectos de la insulina, y la insulina, obviamente, ha determinado una disminución de los niveles plasmáticos, pero eso también hay que controlar hasta cierto nivel, porque la glucosa puede seguir bajando. En consecuencia, ¿no es cierto?, para evitar esto, ocurre lo contrario. Existe la liberación de otra hormona contrarreguladora, que es el tau, ¿no?, que va, obviamente, a producirse por estimulación de las células alfa, ¿no?, que va a evitar lo que se llama la hipoglicemia, ¿no es cierto? Porque va a determinar que precisamente estas reservas, que de alguna manera están, obviamente, almacenadas en la glucosa, se transformen nuevamente en glucosa y evite que el nivel de glucosa, el nivel plasmático disminuya. Esa es la razón. Entonces, es una regulación fina. Entonces, que si este mecanismo fino está alterado en un paciente con diabetes, entonces fácilmente tienen que entender que el manejo de la diabetes, pues, es en cierta forma bastante difícil, ¿no es cierto? Entonces, todavía nuestros colegas en investigación están todavía tratando de llegar a una regulación, a un mecanismo, una modalidad de terapéutica que haga que simule la función de la célula beta, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado que detrás de todo esto está, pues, la posibilidad de hacer el páncreas artificial
o debe nuevamente hacer el implante de células, células beta, utilizando obviamente las madre. Entonces hay una serie de otras situaciones. Entonces esto significa que por más cuidado que le pongamos nosotros, a veces esta regulación no puede pues, determinado, no puede ser pues, tan exacta como ocurre normal o naturalmente, ¿no? Entonces, por eso no nos debe quitar el esfuerzo de que hacer que nuestro paciente en lo posible tenga sus controles dentro del rango normal, ¿correcto? Entonces hay que mantenerlo en una normoglucemia, lo que es lo más llamativo, pero como les he mencionado, mantener la normoglucemia, estamos obviamente también determinando de que no haya mayores efectos malos en los órganos, ¿no es cierto? Y los otros componentes de músculos, etcétera, etcétera, tampoco no se altere, ¿no? No haya una catabolia de las proteínas, ¿no es cierto? Y de esta manera, obviamente, el paciente puede mantenerse de manera saludable, ¿no? Entonces, esta es la situación. Acá tienen ustedes, por ejemplo, lo que ocurre con los músculos, ¿no es cierto? El músculo, obviamente, cuando tiene una glucosa elevada, la insulina, obviamente, promueve el ingreso de la glucosa hacia el músculo. Recuerden ustedes que la insulina es una hormona anabólica, o sea, que promueve, obviamente, el almacenamiento, ¿no es cierto? ¿No? A diferencia de, su ausencia tendrá efecto catabólico, o sea, de degradación. Entonces, el anabolismo es una función de síntesis o de almacenamiento, ¿no es cierto? La insulina, obviamente, en el músculo va a ingresar, ¿no es cierto?, el exceso de glucosa sanguínea y va a transformar a través de la gliconeogénesis, lo va a transformar en lo que se llama el glucógeno muscular. Ya saben, el glucógeno muscular es importante, ¿no es cierto?, porque es una fuente inmediata, ¿no es cierto?, de carbohidratos, especialmente de glucosa, cuando el organismo lo necesita. El otro órgano que no aparece acá es el almacenamiento del exceso de glucosa, es a nivel del hígado por un proceso semejante, ¿no es cierto?, que termina entonces la glucosa en glucógeno, el glucopático. Tanto el glucógeno hepático como el glucógeno muscular, obviamente, son las sustancias de reserva inmediata que tiene el organismo precisamente para evitar, ¿no es cierto?, la disminución en los periodos interprandiales. Entonces, esa es la situación. Hay que tener en cuenta también, obviamente, que, ¿no es cierto?, el glucógeno muscular pues es bastante pequeño en comparación con el glucógeno hepático, ¿no? La capacidad de almacenaje del glucógeno pues en los músculos está limitada, máximo hasta 400 gramos, ¿no es cierto? La mayor cantidad de glucógeno obviamente está a nivel hepático, ¿no? Y eso, la insulina entonces está estimulando la glucogénesis, ¿no es cierto?, y el depósito del glucógeno en el músculo, ¿no? Y cuando falta la insulina, entonces obviamente se va a producir el fenómeno inverso. No solamente va obviamente a consumir el glucógeno, sino obviamente esta deficiencia de insulina va a llegar a determinar que el músculo se degrade. Ya les he mencionado que algunos aminoácidos obviamente entran dentro de una cadena que se llama gluconeogénesis para generar obviamente, ¿no es cierto?, más glucosa. En consecuencia, la privación de insulina va a producir una degradación muscular, ¿no es cierto?, y va a producir el efecto o catabólico del músculo. Entonces, lo que era una alteración bioquímica de los hidratos de carbono repercuten al final en el metabolismo bien, que se llama proteico del organismo. La insulina, conozcan ustedes, la insulina saben perfectamente que es una hormona, ¿no?, una hormona de tipo, que se llama polipeptídica, ¿no es cierto?, producida por las células beta. Las células de beta no solamente producen, sino tienen sensores especiales que están determinando los niveles de glucosa, ¿no es cierto?, y de acuerdo a eso van produciendo, ¿no? En condiciones normales existe una producción basal de insulina, que es aproximadamente 10 unidades, ¿no? Esa es la producción basal de insulina. Si el paciente ingiere alimentos, la producción de insulina tiene que incrementarse. Entonces, si ustedes
una curva de elevación de glucosa, producción de insulina, van a ver ustedes que tiene un paralelismo, ¿no es cierto? La glucosa ingresa al organismo a través de la dieta, obviamente, y especialmente los azúcares simples, elevan rápidamente la glucosa, ¿no? Y eso obviamente determina que también el páncreas responda de manera rápida y haga una liberación de insulina también rápida. Eso es lo que les decía a ustedes en relación con la insulina preformada que tiene el páncreas, ¿no es cierto? Pero posteriormente, obviamente, para que termine la regulación de insulina, el páncreas, una vez que ha liberado su insulina preformada, comienza a sintetizar insulina para tratar, obviamente de terminar de nivelar los niveles de glucosa, ¿no? Entonces, esta síntesis o liberación bifásica del páncreas obviamente está alterada en el paciente diabético, ¿no? Entonces, por eso se hace que en la diabetes el problema fundamental es la disfunción, ¿no? Uno de los elementos importantes es la disfunción de la célula beta, ¿no? Ya está además decir que la insulina pues, es la hormona más importante que coordina todas las funciones de los órganos a través de la admisión de la glucosa como sustrato para la generación de energía, ¿no? No olviden ustedes que la insulina obviamente tiene lo que se llama un compuesto interno bajo la forma de proinsulina que les he mencionado, que es inactiva, ¿no es cierto? Entonces, para que la insulina se active, tiene que liberarse. Entonces, se libera, ¿no? Dejándose libre el enlace que se llama péptido C. Entonces, una forma de ver si el paciente tiene, obviamente, insulina, que está formando insulina el paciente, obviamente es la determinación del llamado péptido C. Si ustedes tienen, por ejemplo, dos pacientes, los dos pacientes están recibiendo insulina exógena, yo les estoy poniendo, pero yo necesito saber si estos pacientes están produciendo insulina endógena. Entonces, una prueba que nosotros hacemos es la determinación del péptido C, porque yo puedo hacer determinación también de insulina, pero si ambos pacientes están recibiendo insulina, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la prueba va a salir positiva, que ambos pacientes tienen insulina porque ambos están recibiendo. Pero si yo quiero saber cuál de ellos está produciendo insulina endógena y cuál no, entonces yo hago la determinación del péptido C. Entonces, el péptido C me dice que el paciente está produciendo insulina. En consecuencia, si un paciente está produciendo insulina, el péptido C estará dosable en una cantidad determinada. Si el paciente no está produciendo insulina endógena, el péptido C será negativo, estará ausente, ¿no? Entonces, esa es una forma. Y ustedes saben perfectamente que hay dos tipos de diabetes. Una diabetes en la cual hay producción endógena de insulina, que es la diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Y la otra donde no hay producción, el tipo 1. Entonces, vieron ustedes una forma del proceso de poder determinar es precisamente a través de la determinación, obviamente, de péptido C. ¿Ya? Eso es desde el punto de vista químico. Recuerden ustedes esta característica de esto. Esta es la señal fásica que les manifiesto de insulina. Esto tranquilamente nosotros podemos obviamente sobreponerlo con el nivel plasmático de glucosa. Ustedes ingieren obviamente y de inmediato se eleva tremendamente, ¿no es cierto? Especialmente por la absorción de los carbohidratos simples. Esto tiene que ser contrarrestado. Pues, también tiene que haber una elevación rápida o una salida rápida de insulina, y precisamente la insulina preformada es la que sale en este momento para evitar que esta curva de glucosa siga subiendo, ¿correcto? Y una vez que el paciente ha evitado ese tipo de elevación rápida de la glucosa, ¿no es cierto? Y se ha agotado ya la insulina preformada, la insulina tiene que ir, obviamente, también sintetizándose para llevar, obviamente, los niveles de glucosa hasta ya el rango normal. Y de ahí en adelante, obviamente, disminuir un poco, ¿no es cierto? Y obviamente dar tiempo a la hormona contrarreguladora para evitar que el paciente siga haciendo niveles bajos de glucosa, ¿no? El efecto metabólico, obviamente, en el tejido adiposo, ustedes lo van a ver, ¿no es cierto? En el tejido adiposo, la insulina, obviamente, por su efecto de tipo de síntesis, va a determinar que haya una captación de la glucosa, ¿no es cierto? Y va a favorecer
¿no? La transformación en grasa, ¿no? En el tejido adiposo responde a la administración, obviamente, de insulina, va a inducir el descenso de los ácidos grasos, ¿no es cierto? Y obviamente con síntesis de triglicéridos o ácidos o grasa que va a ser almacenada, ¿no es cierto? Va a ser almacenada en el tejido adiposo, ¿no es cierto? Entonces hay un aumento del efecto, el efecto obviamente anabólico, ¿no? De la insulina, ¿no? Sobre el tejido adiposo que promueve, ¿no es cierto?, la transformación de la glucosa en ácidos grasos, obviamente, y obviamente va a producirse un almacenamiento, ¿no?, a través de la formación de triglicéridos, obviamente, y el almacenamiento del tejido adiposo, ¿no? Ese es el otro órgano clave, ¿no es cierto?, del efecto, ¿cierto? Y también esto sirve para que ustedes, obviamente, se den cuenta que cuando hay deficiencia de insulina, ¿cierto?, la segunda reserva que tiene el organismo es precisamente el tejido graso. Una vez que se ha consumido el glucógeno hepático y obviamente el glucógeno muscular, que es pequeño, la segunda reserva energética que tiene el organismo, obviamente, es el tejido adiposo. Entonces, cuando hay deficiencia de insulina, ¿no?, el tejido adiposo va a tratar, obviamente, de participar en la generación de glucosa a través precisamente de lo que se llama la gluconeogénesis, para lo cual va a tener que haber una degradación de los triglicéridos con liberación de ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a, obviamente, entrar a todo un ciclo. Recuerden ustedes el ciclo, ¿no es cierto?, que finalmente va a terminar en generación de glucosa, ¿no? Por efecto, obviamente, del hepatocito, ¿no? Pero a veces el hepatocito, obviamente, pues no puede responder frente a una carga intensa de liberación de ácido graso cuando falla la insulina o hay una insulina bastante baja. En consecuencia, cuando ocurre una deficiencia bastante severa de insulina, ¿no es cierto?, estos ácidos grasos incrementados no logran entrar al ciclo completo para generar cosas que quedan en productos intermedios, ¿no?, y se originan lo que se llaman los llamados los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Entonces los cuerpos cetónicos que se van acumulando, ¿no es cierto?, porque el hígado no puede metabolizarlo y es responsable de una de las manifestaciones de descompensación aguda de la diabetes, que ustedes lo conocen como cetoacidosis. Es un resumen de las acciones de la insulina para que ustedes, ¿no?, en el tejido adiposo, como hemos mencionado, promueve la síntesis, obviamente, de grasa, ¿no es cierto? En el músculo aumenta también la utilización de la glucosa, obviamente, de efecto, obviamente, anabólico, y incrementa la síntesis del glucógeno hepático, ¿no es cierto? Y lo interesante, miren ustedes, inhibe la proteólisis. Ese es el efecto de la insulina. O sea, si falta insulina, entonces va a producirse el efecto contrario. Va a haber una proteólisis, ¿cierto?, degradación y consumo de las proteínas, ¿no es cierto? Eso, obviamente, en la situación ya de descompensación bastante intensa de la diabetes. En el hígado ocurre lo mismo, aumenta la utilización de la glucosa, síntesis de la glucosa y por transformación en glucógeno, y también, obviamente, la síntesis también de glicoproteínas, ¿no es cierto? Entonces, ese es el efecto anabólico, ¿no?, de la insulina frente al hígado. Pero también les dije a ustedes que los otros órganos no escapan. Lo que pasa es que a veces nosotros no vemos exactamente como ocurre en el tejido adiposo, en el músculo, sino vemos a veces o existe alteraciones, miren ustedes, en el endotelio, ¿no? Un factor de riesgo tremendo para una serie de enfermedades cardiovasculares o enfermedades vasculares, obviamente, es lesión en el endotelio. El endotelio, obviamente, la insulina produce este tipo de vasodilatación y inhibe la agregación plaquetaria. En consecuencia, la disminución de insulina va a tener un efecto contrario, ¿no? Entonces, no es nada raro que los pacientes diabéticos, obviamente, tienen pues, un riesgo trombótico aterogénico bastante incrementado, ¿no? Y, por supuesto, hay otro tipo de acciones, ¿no es cierto?, en el crecimiento, la retención de sodio,
activación en el sistema nervioso simpático, ¿no? Recuerden ustedes que la insulina demasiado intensa, cuando ocurre inclusive síndrome hipoglicémicos, ¿no es cierto? Obviamente va a haber manifestaciones simpáticas, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de otras funciones que también hay que considerarlas, ¿no? Cuando uno está frente a un cuadro clínico de diabetes mellitus, ¿no? Esta es la otra hormona compensadora, desrabilglucagón, está producido por las células alfa y tiene una acción contraria, precisamente. También es un compuesto de 29 aminoácidos, ¿no es cierto? Y se segrega, obviamente, en respuesta, ¿no es cierto?, a una disminución de los niveles de glucosa, ¿no? Actúa entonces para mantener los niveles de glucosa en la sangre, ¿no es cierto?, apelando a dos tipos de funciones. La transformación de glucógeno en glucosa, que se llama la glucogenólisis, o la transformación de glucosa a través de productos no, obviamente no hidrocarbonados, eso se llama la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Y de esa manera el glucagón de alguna manera está impidiendo los accidentes o los problemas relacionados con la hipoglicemia, ¿correcto? Entonces ya podemos de alguna manera tener un concepto de lo que puede ocurrir cuando estamos frente a un paciente con diabetes, ¿no? Las definiciones son variadas, pueden desprenderse fácilmente, ¿no?, de los criterios que hemos mencionado para la regulación de la glucosa. Dicho sea de paso, no estamos hablando de una serie de otros mecanismos que intervienen en la regulación y que vamos a ver juegan un papel importantísimo en algunas descompensaciones agudas. Recuerden ustedes que hay otras hormonas, como obviamente los corticoides, la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento, las catecolaminas, que tienen también un efecto hiperglicemiante, ¿sí? Entonces, obviamente, acá estamos hablando, obviamente, de lo más, se llama grosero, de la regulación, pero hay que tener en cuenta las otras participaciones de otras hormonas, ¿no es cierto? No es nada raro, y seguramente a ustedes les han dicho, por ejemplo, un paciente que tiene hiperfunción suprarrenal, ¿no es cierto?, tiene un Cushing, el paciente puede tener tranquilamente pues, una diabetes asociada, o puede tener niveles de glucosa alta. Igual ocurre con un paciente que tiene una acromegalia. Igual ocurre en el paciente que tiene un hipertiroidismo, ¿no es cierto? Hay tendencia, ¿no?, de los pacientes a producirse una desregulación de la glucosa en el tipo de... Entonces, es un grupo de enfermedades, por este grupo de enfermedades que está caracterizado por dos efectos fundamentales, ¿no?, lo cual va a originar una alteración de la glucosa, hay hiperglucemia, pero ya saben ustedes que no es lo único, ¿no?, de repente es lo más llamativo, ¿no es cierto?, y que resulta pues de un defecto que puede estar en relación con la producción insuficiente de insulina o con el efecto insulino, ¿no?, de la insulina de manera defectuosa, ¿no?, las formas de presentación. Acá en la definición, lo que obviamente también faltaría es que es una enfermedad crónica que tiene una importante carga genética, ¿no es cierto?, y que a la larga produce daños en los órganos de toda la economía. Yo creo que eso sería la definición completa, ¿no? Entonces acá nuevamente, ¿no es cierto?, de repente un poquito más conciso, ¿no?, trastorno metabólico crónico caracterizado comúnmente por la elevación de la glucosa y que va a producir pues complicaciones macro y microvasculares, ¿no es cierto?, y no solamente neuropáticas, sino a nivel de toda la economía, ¿no es cierto?, y es una de las enfermedades pues, de mayor, obviamente, causa de mortalidad en las diversas ciudades, especialmente desarrolladas o en vía de desarrollo, ¿no es cierto? La incidencia de diabetes es bastante alta, ¿no es cierto? Hay un incremento, eso se ha visto definitivamente en las estadísticas reiteradas que se hacen. La diabetes está en incremento, hay un incremento obviamente pues tema explosivo de la diabetes mellitus 2, ¿no? ¿No? La diabetes mellitus 2 obviamente explosivamente se está incrementando. Realmente la diabetes tipo 1, pero de repente el incremento de la diabetes 1 no es tan agresivo, no es tan alta como la diabetes mellitus tipo 2. Y esto precisamente tiene que ver, ¿no?, con los mecanismos que intervienen en la generación que vamos a ver, ¿no es cierto?, ¿no? Esta es la clasificación
grosera, y van a ver ustedes, ¿no es cierto? Todo paciente, ahora, todo paciente que tiene elevación de glucosa no necesariamente es un diabético, ¿no es cierto? Entonces, pues, lo que hemos dicho. Pero obviamente las situaciones en las cuales están más graves esta situación, obviamente son los cuadros de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, llamada también diabetes insulino dependiente, diabetes mellitus tipo 2, la diabetes no insulino dependiente, ¿no? ¿No? Y esta terminología pues, ha ido variando durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Inicialmente, recuerdan ustedes, se hablaba de la diabetes juvenil, de la diabetes del adulto, etcétera, etcétera, pero actualmente, ¿no es cierto? La diabetes ¿ya? Se determina de acuerdo a estas siglas con números arábicos, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, otros tipos específicos de diabetes, les he mencionado, digamos, en relación de repente con otros desórdenes hormonales que hemos mencionado, el Cushing, el hipertiroidismo, feocromocitoma, etcétera, etcétera, ¿no? Y una situación en la cual que también obviamente intervienen un componente hormonal, ¿no es cierto? Que ocurre una alteración durante la gestación, ¿no? Esta alteración de los niveles de glucosa de una gestante, obviamente recibe pues, una denominación especial y se denomina pues diabetes gestacional, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta esto, ¿no? Muy bien. Hemos hablado de la posibilidad de dos de formas grandes y típicas, ¿no es cierto?, de presentación de la diabetes. Dicho sea de paso, la diabetes mellitus, ese tipo 2, obviamente, prácticamente pues incluye al 90% de la población, ¿no es cierto? La diabetes tipo 1 es menos frecuente, aproximadamente de 9 a 10%, ¿no? Son diabéticos tipo 1, ¿no? Y que tienen una serie de características, obviamente, diferenciales, pero que no son, obviamente, privativas, ¿ya? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, pues obviamente la diabetes tipo 1 es característicamente se da en pacientes, obviamente, jóvenes, ¿no? Pero obviamente eso no significa que no puede existir en un paciente mayor, pues por eso la denominación de diabetes juvenil y diabetes del adulto ya ha sido, pues obviamente, ya dejada de lado, ¿no es cierto? Entonces, pero la diabetes tipo 1 tiene como característica, generalmente, primeramente, es dependiente de insulina. ¿Qué significa esto? Que en la diabetes tipo 1 la producción de insulina obviamente está comprometida, Y como les he mencionado, si hacen ustedes determinación de péptido C en este paciente, probablemente el péptido C obviamente esté ausente, ¿correcto? En comparación con ello, obviamente los pacientes obviamente con diabetes mellitus tipo 2 tienen insulina, hay producción de insulina endógena. Entonces en estos pacientes obviamente tanto la insulina como péptido C están presentes, obviamente, lo que indica entonces que el páncreas está produciendo, ¿no es cierto? Y obviamente compromete generalmente a pacientes mayores, por encima de los 40 años, ¿no? Y el comienzo generalmente es insidioso, ¿no? A diferencia del diabetes tipo que a veces puede debutar de manera bastante aguda, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el diabetes mellitus tipo 1? Entonces hay una destrucción de las células beta. Por diversas circunstancias, diversos mecanismos, las células beta pueden tranquilamente estar lesionadas, se destruyen, ¿no es cierto? Y en consecuencia dejan de producir. En consecuencia, la diferencia desde este punto de vista con la diabetes tipo 2 es que el páncreas sí produce insulina, pero sin embargo es incapaz de poder realizar su efecto a nivel periférico. Pero acá también hay que pensar varias alternativas, siendo una alteración obviamente de la célula beta, acá una lesión de la célula beta, ¿no? Puede existir una serie de alternativas, obviamente alteraciones en la secuencia de la insulina. O sea, los mecanismos de síntesis de insulina obviamente pueden estar alterados y pueden producirse insulinas anómalas, ¿no? Y no solamente eso, sino la insulina, saben ustedes, para que actúen, tienen que actuar sobre los receptores, ¿no? Estos receptores obviamente pues son como una especie de chapa, ¿no? Y la insulina es una llave, ¿no? La llave obviamente tiene que estar adaptada a la chapa. Entonces, en este caso, una insulina anómala de repente no puede actuar. Ustedes hacen la determinación de la insulina a nivel plasmático para tener el paciente insulina, pero obviamente es una insulina que no actúa, ¿no?
La otra situación, obviamente, es de que los receptores están disminuidos. Hay una disminución de los receptores. En consecuencia, hay insulina, pero los receptores están disminuidos y en consecuencia, obviamente, los niveles de glucosa se elevan. ¿No es cierto? La diabetes tipo 1 de por sí, desde el punto de vista terapéutico, le dicen a ustedes que el paciente tiene que manejarse con insulina exógena. Por suerte, nosotros tenemos ahora insulinas, obviamente, de tipo humana, generada por ingeniería genética, ¿no es cierto? Antes nosotros utilizábamos insulina porcina, insulina bovina, ¿no? Y ahora, felizmente, tenemos nosotros insulina, obviamente, de tipo humana, ¿no? Pero generada por ingeniería genética. Mientras en la diabetes de tipo mellitus todavía tenemos la oportunidad y la posibilidad de dar tratamiento con medicamentos que estimulen la liberación de insulina endógena, porque precisamente la célula beta todavía está en capacidad de poder hacerlo, ¿no es cierto? Otra situación que hay que también deber agregar a este cuadro es que la diabetes tipo 1 también se llama diabetes inestable o diabetes lábil. ¿Por qué? Porque los pacientes se descompensan rápidamente y la descompensación que hace un diabetes tipo 1 generalmente es una cetoacidosis. En cambio, el paciente con diabetes de tipo 2, la diabetes se llama diabetes estable. ¿Por qué? Porque el paciente, inclusive con valores un poco elevados de glucosa, el paciente está andando sin ningún tipo de problema, ¿ya? Y su control es más fácil porque el paciente inclusive puede controlarse solamente con medicamentos por vía oral. Entonces, frente a una diabetes estable, tiene usted lo que se llama diabetes estable. La complicación que hace un paciente diabético tipo 1 generalmente es una cetoacidosis. La complicación aguda que puede ser un paciente con diabetes tipo 2 es un síndrome hiperosmolar, ¿no? Entonces, miren ustedes la importancia, pero no se dejen llevar, porque un paciente joven puede tener una diabetes de tipo adulto, y al revés, un paciente adulto puede tener una diabetes tipo juvenil, ¿ya? Entonces, por eso la terminología ha variado. Estos son los otros tipos de diabetes que les he mencionado. Vieron ustedes las alteraciones que pueden existir, defecto genético de la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, ¿cierto? Cuando las insulinas son anómalas, enfermedades del páncreas, obviamente, es la pancreatitis crónica, ¿no es cierto? Que puede originar no solamente compromiso de la secreción exocrina del páncreas, sino también, obviamente, compromete la secreción, ¿cómo se llama?, endocrina, las endocrinopatías que les he mencionado, ¿no es cierto? Hay fármacos que son, o agentes químicos que son hiperglicemiantes, obviamente, y acá, recuerden ustedes, obviamente, el efecto de los corticoides que utilizamos nosotros para diversas circunstancias, ¿no es cierto? Ahora que se está usando, pues obviamente en los pacientes con insuficiencia respiratoria severa por el COVID, ¿no es cierto? Se ha visto que los pacientes que reciben pues, corticoides obviamente hacen elevaciones tremendas de la glucosa. Esto es un problema a veces para los colegas cuando utilizan corticoides para frenar de alguna manera el problema inflamatorio de lo que se llama de la neumonía por COVID. Entonces se ha visto que hay unos repuntes y unos disparos de la glucosa intensos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una situación que hay que tener en cuenta. Entonces, obviamente, la hiperglicemia producida por fármacos, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, pues ocurre fundamentalmente en la diabetes tipo 1, que existe, obviamente, anticuerpos. Estos anticuerpos pueden ser contra la célula beta, ¿no es cierto? O contra, inclusive, la propia insulina, ¿no? Y obviamente hay defectos genéticos, ¿no es cierto?, asociados a la diabetes, ¿no? Entonces, solamente para que tengan conocimiento, miren ustedes lo que les he mencionado, la proyección, ¿no es cierto?, el crecimiento de la diabetes tipo 2 es explosiva. Cualquier especialidad que hagan ustedes van a tener que lidiar de repente con la diabetes, ¿no es cierto?, a todo nivel, no solamente en los países en su desarrollo, sino también en los países desarrollados, ¿no es cierto? Y esto obviamente asociado bastante, pues obviamente a otra patología que es la obesidad, ¿no? Entonces la obesidad obviamente es un factor tremendamente ya, pues, llama, de tipo, ya es una anormalidad ya de tipo epidémica, entonces que afecta no solamente a los adultos, sino también inclusive a los niños, y bueno, pues va a originar una serie de procesos. Esta es la acción de la insulina que les he mencionado,
La insulina tiene que formarse apropiadamente, ¿no es cierto? Pero para que actúe, obviamente, tiene que actuar sobre 3 receptores, pues, ¿no? Este es el primer receptor que determina el incremento, o el pasaje de la glucosa a nivel de la membrana. Hay otro, obviamente, el segundo receptor, o postreceptor, que está a nivel, obviamente, citoplasmático, y finalmente un receptor que determina que ingrese la glucosa, obviamente, ¿no? Y se produzca todo su o se utilice de manera apropiada, ¿no? Entonces, los mecanismos de acción pueden estar, pues, obviamente, alterados a este nivel, ¿no? Un elemento que siempre van a escuchar ustedes, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué significa resistencia a la insulina? ¿No? Que es el rasgo, obviamente, de la diabetes de tipo 2, ¿no? Simplemente es, obviamente, significa que habiendo insulina, no se ve el efecto de la insulina. Entonces, ¿qué hay? Una respuesta disminuida a los efectos, ¿no?, de de la insulina frente a la regulación de la glucosa, ¿no? Es el defecto principal, ya les he mencionado, de la diabetes de tipo 2, ¿no es cierto? También es un predictor de diabetes de tipo 2, ¿no es cierto? Porque obviamente cuando nosotros vemos una diabetes, ya el paciente ya ha atravesado, o cuando vemos una glucosa alta, el paciente ha atravesado por un camino bastante largo antes de que el paciente pueda hacer manifestaciones clínicas de hiperglicemia, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que también, obviamente, esta resistencia a la insulina es un factor de riesgo para diversas situaciones. Y hay un síndrome que ustedes han escuchado seguramente como el síndrome metabólico. Uno de los componentes del síndrome metabólico precisamente es la resistencia a la insulina, ¿no? Miren ustedes, la prevalencia es altísima en los pacientes de diabetes de tipo 2, ¿no es cierto? Y da la impresión de que esta resistencia a la insulina tiene un doble origen. Puede tener una carga genética, ¿no? Hay familiares diabéticos, ¿no? Y también tiene definitivamente una carga ambiental. Y por eso probablemente, pues, la insulina o la diabetes tipo 2 obviamente está en crecimiento explosivo, ¿no? Porque obviamente los fenómenos ambientales obviamente, pues, se han modificado tremendamente con obviamente la tendencia al consumo de alimentos refinados, alimentos procesados, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que obviamente hacen que el paciente obviamente llegue a tener, pues, un sobrepeso y genere toda esta situación, ¿no es cierto? Pero la resistencia a la insulina, ¿no es cierto?, ¿qué determina? ¿No? Determina aumento de la glucosa, por supuesto. Inicialmente puede haber un pequeño incremento que no da síntomas clínicos. Esto también tienen que tener ustedes en cuenta, que no necesariamente una hiperglicemia va a dar manifestaciones clínicas. El paciente puede tener de repente, pues, 130, 135, y el paciente no va a tener ninguna manifestación clínica, ¿no es cierto? Entonces, eso se debe a que seguramente lo que han escuchado ustedes, que una de las manifestaciones, que es la poliuria, polidipsia, está en relación a una situación en la que la glucosa se incremente por encima de los niveles de capacidad de reabsorción del túbulo. Eso se llama el TMG de glucosa. El TMG de glucosa, ustedes saben perfectamente, es de 180. O sea, el paciente puede tener niveles de glucosa entre 120 y 170 y el paciente no tener glucosuria. ¿Por qué? Porque los túbulos pueden reabsorber, pero si el paciente tiene por encima de 180, 200, ya la glucosa no puede reabsorber porque el túbulo ya terminó con su capacidad. Y en consecuencia queda glucosa en el túbulo y esta glucosa ejerce un efecto osmótico, jala agua y el paciente obviamente tiene una poliuria, tiene una diuresis de tipo osmótica. Y se para todos los síntomas que ustedes conocen, la poliuria que le lleva a la polidipsia, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, la elevación de la glucosa no necesariamente les va a producir síntomas, ¿no?, sino que requiere que la elevación, pues, obviamente sobrepase la capacidad de reabsorción tubular. Entonces, en la resistencia a la insulina, el paciente puede estar andando con 125, 126, ¿no es cierto? Ya, obviamente, sin ningún tipo de manifestación, obviamente, pero definitivamente hay hiperglicemia en el paciente con síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la, ¿no? Un mecanismo de compensación precisamente se ve que la insulina está, obviamente hay sobreproducción de insulina, precisamente para evitar, precisamente, ¿no es cierto?, que la glucosa siga subiendo, ¿no es cierto? Esta resistencia, obviamente, el organismo de alguna manera lo compensa estimulando la producción de insulina, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la producción de insulina acá es
está por encima del paciente normal, ¿correcto? Igualmente van a dar influencia, miren ustedes, ya una influencia temprana sobre la presión arterial, la distribución de la grasa, obviamente que tiene un aspecto androide, ¿no es cierto?, que es característico, aumento de los triglicéridos, una disminución del colesterol pues, más bueno y del colesterol malo, ¿no es cierto? Entonces, las alteraciones obviamente son los componentes del síndrome metabólico. Acá el paciente obviamente no tiene manifestaciones clínicas, lo único que vemos solamente es de repente su obesidad, ¿no? Y lo demás obviamente está latentemente, está obviamente actuando para más adelante ya producir obviamente ya daño, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya vemos manifestaciones clínicas o semiológicas, ha producido pues un efecto bastante largo y ha producido obviamente daño ya a los órganos. Este es el mecanismo de resistencia a la insulina. Miren ustedes la resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué va a producir? Va a producir obviamente glicemia, ¿no? Esta resistencia tiene factores condicionantes genéticos, ¿no es cierto? Pero también tiene influencia ambiental. Entonces, esta resistencia actúa sobre el páncreas. ¿Qué hace el páncreas? Obviamente, frente a la resistencia, produce más insulina, ¿no es cierto? Como mecanismo compensador. Entonces, estimula beta, la célula beta comienza a trabajar a todo vapor, ¿no es cierto? Y la célula beta en algún momento comienza pues, a agotarse y puede haber un agotamiento de las células beta y se produce toda una alteración de secreción de insulina. Por otro lado, esta resistencia a la insulina también obviamente va a determinar, pues obviamente, repercusiones en el metabolismo de los adipocitos, ¿no? Con aumento de la liberación de los ácidos grasos libres, ¿no es cierto? Estos ácidos grasos libres también tienen un efecto de lipotoxicidad que también afecta nuevamente a la célula beta. Por otro lado, en el músculo, obviamente esta resistencia también impide que la glucosa sea captada por el músculo y también obviamente puede generar elevaciones de la glucosa. Y esta elevación de la glucosa, como les dije inicialmente, por encima de los rangos normales ya tiene efecto dañino, tiene una glucotoxicidad que también afecta a las células beta. Y en el hígado igual ocurre una serie de procesos, obviamente como consecuencia de la resistencia, aumenta la producción de glucosa, ¿no es cierto?, mediante estos mecanismos, y toda esta hiperglicemia ya produce, ya deja de ser ya benéfica y comienza a producir daño en diversos órganos. Esto nuevamente es una repetición prácticamente de lo que se ha mencionado, entonces ya no hay más que insistir ahí, obviamente. Podemos fácilmente identificar entonces cuál es la fisiopatología de la diabetes tipo 2, ¿no es cierto? Tiene una gran carga genética, esta carga genética va a estar en relación precisamente con la obesidad, ¿no? Y otro con la capacidad de las células beta, ¿no es cierto? Y la resistencia a la insulina que hemos mencionado. Son varios factores que pueden determinar la carga genética, ¿no? La obesidad por un lado, la incapacidad de la célula beta, ¿no es cierto?, para la producción y la resistencia a insulina, como ya hemos mencionado anteriormente. Pero a esos efectos, obviamente, se agrega una carga ambiental, ¿no? Por eso es importante a estos pacientes ahora, pues, hay que tratar de combatir la obesidad, ¿no? Especialmente si los pacientes tienen antecedentes de temas familiares de diabetes, hay que incentivar que el paciente baje de peso, haga actividad física, ¿no? Entonces, la inactividad, ¿no? Y la abundancia de comida, especialmente las comidas, ¿cómo se llama?, preparadas, enlatadas, obviamente con concentración alta de azúcar, etc. Estos van a determinar pues, que el paciente obviamente haga lo que es resistencia a la insulina, ¿no? Y finalmente las células beta, después de haber trabajado intensamente, se descompensen las células beta, hay deterioro de la tolerancia a la glucosa comienza a elevarse dentro de rangos por encima del tema de la capacidad de reabsorción tubular, y el paciente va a tener obviamente una manifestación clínica y a la vez tiene una declinación de la masa de células beta, ¿no es cierto?, hiperglicemia grave, ¿no? Va a tener obviamente una glicotoxicidad, como se ha mencionado, y va a ser el cuadro clínico de una diabetes descompensada, ¿no es cierto? Van a tener como manifestación clínica las 5 P's que les he mencionado: la polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, ¿no es cierto? Esas son las manifestaciones. Obviamente ya no las manifestamos porque ustedes lo conocen muy bien. Nuevamente acá
cómo se produce la deficiencia, ¿no?, de la diabetes, ¿no es cierto? Los tres defectos principales a nivel pancreático, ¿no es cierto? Y resistencia a nivel periférica, que va a determinar, obviamente, aumento de los niveles de glucosa, ¿no es cierto?, por la resistencia precisamente a las diversas células, ¿no es cierto?, que va a determinar sobrecarga de la célula beta, y al final, obviamente, pues una alteración adicional, no solamente por la sobrecarga, sino también por el daño propio de las células beta. En la diabetes de tipo mellitus 2, en consecuencia, hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales. El hereditario, que les he mencionado, son varios factores, ¿no es cierto? Hay un polimorfismo rico, ¿no es cierto? Se heredan varios trastornos, ¿no es cierto? Hay una anormalidad funcional, ¿no es cierto?, ¿no?, con repercusiones obviamente en la célula beta fundamentalmente, y hay un componente ambiental de obesidad, etcétera, etcétera, todo lo que va a generar resistencia a la insulina, que se llama el elemento fundamental del diabetes tipo 2. Beta resistencia a la insulina, como les he mencionado, mire usted, tiene varias alternativas de afecto, ¿no es cierto? Alteraciones en el prereceptor que he mencionado, ¿no?, efectos en el receptor y deficiencias en el coreceptor. Desarrollo de los tres receptores, ¿no es cierto?, que intervienen finalmente para que la insulina cumpla su efecto, ¿no?, para introducir la glucosa dentro de la célula. La consecuencia de ello, obviamente, es la hiperinsulinemia, ¿no es cierto?, y la hiperglicemia, que es característica de la diabetes de tipo 2, ¿no? Esta es una curva de sensibilidad a la glucosa para que vean ustedes cómo se va deteriorando, ¿no es cierto?, las células beta, ¿no es cierto?, nuevamente acá, ¿no es cierto?, la fisiopatología de la diabetes tipo 2, donde el efecto fundamental es la resistencia a la insulina con deficiencia de la captación de glucosa, ¿no?, en las diversas células, que lleva a una hiperinsulinemia como consecuencia o como respuesta, ¿no es cierto?, que va a sobrecargar la función de las células beta, ¿no es cierto?, y va a generar, pues, obviamente, una serie de manifestaciones en diversos órganos, ¿no es cierto?, hipertensión, dislipidemias y otras anomalías, ¿no es cierto?, a nivel sistémico, ¿no? Esto es lo que de alguna manera, para ponerles a ustedes que se llama en autos, para que vean ustedes que la diabetes, pues, se genera poco y poco lentamente, ¿no? Entonces, cuando un paciente tiene manifestaciones de diabetes, ha pasado tanto tiempo, el organismo ha luchado tanto para tratar de mantener una estabilidad, hasta que finalmente ya sus mecanismos ya de compensación fallan, y recién, pues, el paciente tiene manifestaciones clínicas. O sea, cuando ustedes ven un paciente con manifestaciones clínicas, ha pasado un tiempo bastante largo, donde el organismo ha peleado para tratar de mantener, ¿no es cierto?, de mantener una estabilidad del metabolismo, ¿no? Hay una etapa 1, y seguramente muchos habrán escuchado los estadios prediabéticos, en donde el paciente obviamente tiene solamente la carga genética y los signos o los datos de posibilidad de hacer una diabetes. Se pueden hacer pruebas, a ver, la resistencia a la insulina está ausente todavía, la tolerancia a la glucosa que puede hacer en el laboratorio de bioquímica, normales, ¿no es cierto? Algunas pruebas pueden resultar positivas, son bastante difíciles, ¿no es cierto? El paciente prácticamente acá no tiene, obviamente, manifestaciones clínicas. En la etapa 2, obviamente, algunas pruebas de función de las células beta pueden, obviamente, ya demostrarse, pero todavía no se ve resistencia. O sea, ¿qué significa? Que todavía la glucosa se encuentra dentro del rango normal y no hay nada de tolerancia, inclusive la prueba de tolerancia de la glucosa está normal. En la etapa 3, obviamente ya las anomalías son mayores, ya dentro de las células beta, ¿no es cierto?, pero ya comienza a tener ya acciones en las pruebas de tolerancia a la glucosa. Tampoco va a tener manifestaciones que se llaman clínicas, ¿no es cierto? En la etapa 4, obviamente, miren ustedes, ya cuando ya la célula beta está más alterada, va a tener recién alteraciones, obviamente, de la glucosa, y obviamente a este nivel es lo que se llama glucosa o diabetes de tipo química. ¿Qué significa esto? Que el paciente va a tener, obviamente, sus niveles de glucosa ya un poco elevados por encima de lo normal, pero ya no tiene manifestaciones clínicas, ¿no es cierto?
Eso es lo que nosotros buscamos cuando hacemos las campañas de detección de la diabetes, ¿no es cierto? Dan cuenta que está caminando ahí, se le detecta la glucosa y de repente se le encuentra 140. Y el paciente no tiene absolutamente, ¿no es cierto? Eso se llama diabetes química. Y por supuesto, ya en la diabetes etapa 5, el paciente obviamente ya tiene pues un grave compromiso, o un no grave, compromiso bastante severo de las células beta, y por supuesto el paciente ya tiene todas las manifestaciones clínicas que ustedes conocen. Miren ustedes entonces cuánto ha atravesado el cuadro para que se haga, obviamente tenga una expresión clínica. Esto solamente de ¿no? La diabetes tipo 2, entonces inclusive hay este tipo de situaciones que hemos mencionado, ¿no? Con la reproducción de los diversos órganos, ¿no es cierto? Y este es un síndrome que ustedes recuerdan seguramente, ¿no es cierto? Que es necesario que también lo recuerden, seguramente va a ser motivo de pregunta. Entonces, el síndrome de resistencia a la insulina o también síndrome X. Ya hemos mencionado que la resistencia a la insulina puede ser una transmisión de tipo genética o a veces carga ambiental, ¿no es cierto? Pero que va a generar una serie de situaciones. ¿Qué elementos acompañan al síndrome X o síndrome de resistencia a la insulina? Por un lado, obviamente, resistencia a la insulina, ¿no? Hay un aumento del inhibidor del activador de plasminógeno, obviamente, que va a posibilitar que el paciente tenga facilidad de efectos trombogénicos, ¿no? El paciente va a tener hipertensión, tiene obviamente una alteración metabólica, es una obesidad central de tipo androide, mencionado, ¿no es cierto? Hay una alteración de la tolerancia de la glucosa que puede llegar definitivamente a diabetes ya de tipo 2. Hay una alteración de los lípidos con una disminución del lípido, o llaman del HDL, pero con elevación de los triglicéridos, ¿no es cierto? Y de los otros componentes, ¿no? Y la hiperinsulinemia, ¿no? Y por supuesto, miren ustedes el riesgo tremendo de la patología, obviamente, aterotrombótica, ¿no? En los vasos, obviamente grandes, pero sin olvidar ni su repercusión en los vasos pequeños, ¿no es cierto? Entonces, diabetes tipo 1, bueno, ya terminamos la diabetes tipo 2, tipo 1, nuevamente, miren ustedes, componente hereditario también, no tan intenso como en el 2, tiene un componente autoinmune que no hay en otro tipo de pacientes, ¿no es cierto? Acá hay una alteración inmunitaria, hay cuerpos que pueden tranquilamente ¿no? O pueden inactivar, obviamente, de repente las insulinas, obviamente, de una conformación anómala. Pero también, por supuesto, hay una participación ambiental, ¿no? Acá recuerden ustedes que si el páncreas se destruye por cualquier naturaleza, el paciente va a tener una diabetes tipo 1. Por ejemplo, un paciente que puede tener una parotiditis, ¿no? Un adulto, obviamente, que hace un cuadro pancreático o una pancreatitis crónica, como he mencionado. O el paciente obviamente puede hacer destrucción del páncreas y dentro, obviamente, como se destruye el páncreas y compromete en los islotes de Langerhans, el paciente va a tener una deficiencia de la producción de insulina y el paciente obviamente va a tener una diabetes tipo 1. Entonces, la diabetes tipo 1 tiene varias alternativas. Uno es hereditario, otro inmune y otro obviamente de causa ambiental. Si un paciente que tiene un cáncer pancreático sometido a una pancreatectomía, el paciente obviamente va a ser, pues, va a terminar, ¿no?, siendo un diabético, ¿no? Ese paciente va a tener que, ¿no?, va a ser manejado como una diabetes tipo 1, ¿correcto? Entonces, la destrucción de las células beta va a producir hiperglicemia, ¿no?, y una deficiencia de insulina bastante severa, ¿no?, en las fases iniciales y ausente prácticamente en las fases finales, ¿no es cierto? Estos pacientes demandan insulina exógena para su manejo. Esta es la diabetes mellitus tipo 1, autoinmune, ¿no es cierto? En estos casos, obviamente, hay pacientes que se llaman diabetes juvenil o también necesitan insulina para su manejo, ¿no? La mayor parte son sujetos, ¿no es cierto? Y se caracteriza por una producción, pues, prácticamente nula se llama de insulina debido a la destrucción de las células beta, ¿no? Y estas células beta pueden estar destruidas por anticuerpos, ¿no es cierto?, como se llama celulares, o sea, por células de tipo T, ¿no?, por inmunidad celular, ¿no? Esa autoinmunidad del organismo, bueno, va a comprometer, pues obviamente, la mayoría de las veces la insulina que produce el paciente, ¿no es cierto?, pero puede ser producida también anticuerpos contra las células beta, ¿no? Y puede también existir destrucción de anticuerpos, ¿no? Entonces,
Por eso que pues, llama la distribución de la célula B es bastante pues, más, variada, ¿no? Una de ellas, obviamente, es mediada por inmunidad, pero también se ha visto destrucciones, obviamente, de manera idiopática sin participación de un mecanismo inmunitario. Entonces, se presenta en pacientes jóvenes, ¿no es cierto? Es una enfermedad crónica más frecuente en los niños, la diabetes de tipo 1. Estas son las características que más o menos ya hemos vislumbrado en la primera parte, ¿no es cierto? Vamos a pasarla. Entonces, frecuente en la infancia, etiología inmune puede ser, consecuencias en el desarrollo físico, por supuesto, emocional, y la repercusión es tremenda, ¿no es cierto? La gente generalmente es delgada, como peso, solamente el 10% de todos los diabéticos son de tipo 1, ¿no? Hay una inmune de las beta, hay carga genética y factores ambientales, ¿cierto? Y por supuesto hay una situación que dicen, ¿no? Que los niños que reciben, obviamente, alimentación complementaria temprana, se pueden hacer alteraciones de este tipo, ¿no? En fin. Acá simplemente porque ven ustedes una prevalencia de los anticuerpos contra, obviamente, ¿no? Que se producen en los pacientes que tienen alteraciones, ¿no? Y de la diabetes tipo 1, ¿no? Estos son los criterios diagnósticos que seguramente ya les han dicho a ustedes, no vamos a asistir con esto, revísenlo definitivamente y comparen con lo que les he dicho. No es diferente, no es diferente, ¿no? Ahí están las diversas circunstancias, los diversos valores, ¿no? Y bueno, la clasificación que ya hemos dicho, diabetes tipo 1, acá lo interesante es que la diabetes tipo 1 cuando se descompensa generalmente hace cetosis, ¿ya? Entonces, obviamente hay una velocidad de destrucción de célula beta, eso tampoco no se produce de manera abrupta, sino obviamente se produce de manera así, sostenida, y llega a una privación completa de las células beta en un tiempo relativamente corto, ¿no? Ya hablamos de la diabetes, obviamente, de tipo 2, con factor de resistencia. Acá lo que faltaba era la diabetes gestacional, que se inicia pues durante la gestación. Estos pacientes no tienen nada mientras no están gestando. El paciente está y comienza a tener alteraciones de la tolerancia, ¿no? Entonces se ha visto que estos pacientes que después que dan a luz, obviamente los niveles de glucosa vuelven a su normalidad, pero es un factor predisponente. Estos pacientes pueden hacer una diabetes de tipo 2. ¿Ah? Se llama diabetes gestacional. Este es el otro elemento que les he mencionado, pues, simplemente para hacer, porque esto prácticamente pues, demandaría muchas horas de exposición, pero no hay órgano que se escape. Recuerden ustedes, las alteraciones, obviamente podemos dividir las alteraciones macrovasculares y microvasculares. Las macrovasculares, obviamente, miren, van a determinar pues alteraciones, ¿no? Enfermedad cerebrovascular, va a incrementar tremendamente, ¿no? Va a ser alterada, obviamente, en la circulación periférica, y seguramente les habrán hablado del pie diabético, ¿no es cierto? Que es uno de los problemas, obviamente, que tenemos. Obviamente, los pobres pacientes diabéticos entran pues para amputación, pues, tienen de tipo isquémico, necrótico, etcétera, y todos si los pacientes son mal controlados, ¿no? Es un problema. A veces tenemos 4 o 5 pacientes que están esperando amputaciones simplemente por un pie diabético necrosado. Entonces, esto es una manifestación de macro, pero también hay manifestaciones microvasculares. Una manifestación microvascular la van a ver ustedes, obviamente, en la retina, ¿no? Que es otro de las situaciones bastante terribles de la diabetes, ¿no? Las oftalmopatías, tampoco no se entienda, solamente la retina se va a alterar, sino se alteran todos los segmentos del ojo. Por eso preferimos hablar nosotros de oftalmopatía diabética. Catarata, ceguera, obviamente la retina se altera, lesiones vasculares, etcétera, ¿no es cierto? En el corazón, obviamente, pues el riesgo de infartos del miocardio, de coronariopatías, etcétera, hipertensión arterial, obviamente se encuentra alterado. En el estómago hay alteraciones de tipo autonómico, precisamente por eso del sistema autonómico, y el sistema periférico también está alterado, hay alteraciones de la sensibilidad, el paciente puede estar, se puede herirse el pie y no siente simplemente ¿no? porque tiene una neuropatía periférica, y eso obviamente determina que el paciente pues, a veces se lesione, se haga heridas, no se
del paciente y cuando se da cuenta el paciente tiene un dedo completamente infectado, ¿no es cierto? Terrible el problema de la repercusión en la microcirculación, obviamente, del riñón, la nefropatía diabética, que ustedes ya han tenido experiencia con los casos de insuficiencias renales crónicas, ¿no es cierto? También alterar las arterias renales, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, entonces hay una repercusión tremenda, ¿no? A nivel sistémico. Entonces, en una historia clínica, pues hay que hacer no solamente la valoración de la diabetes, el tipo de diabetes, las manifestaciones clínicas, sino también ver las manifestaciones, obviamente, manifestaciones crónicas, ¿no es cierto? ¿Ya? Miren ustedes la cantidad de diabetes, ¿no es cierto? Acá bajo la forma de un témpano, ¿no es cierto? Lo que están visibles y lo que no están visibles. Bien, en el diagnóstico de diabetes tipo 2, por la forma como les digo, que empieza de pequeñito y sin síntomas, miren, este es un estudio que realmente es bastante impactante, ¿no? En el momento que hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2, obviamente ya el 9% tiene neuropatía, 20% tiene retinopatía y tiene hasta el 50% tiene enfermedad cardíaca suficiente, 8% tiene nefropatía. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces, obviamente la situación es esa. Pero seguramente les va a decir, un paciente que tiene más de 10 años de diabetes, no ya debe tener, obviamente, manifestaciones bastante importantes de alteraciones de los órganos del paciente. El mecanismo de la hiperglicemia, pues obviamente, miren ustedes la hiperglicemia, cómo repercute en el daño, definitivamente, ¿no? El aumento de la glucosa, hemos mencionado, que tiene un efecto dañino sobre la propia célula beta, ¿no es cierto? Entonces aumenta, obviamente, mire, el día si al glicerol, ¿no es cierto?, que va a producir una activación de la proteína C quinasa, ¿no? Altera, obviamente, la fisiología del endotelio, ¿no es cierto?, la producción de óxido nitroso, con una alteración del flujo anormal en un estado trombótico, ¿no es cierto?, va a la tendencia a la obstrucción, conjuntamente con estos otros factores que se incrementan, ¿no es cierto?, y por supuesto también va a haber una activación del ácido araquidónico y la proteína E2. Todo ello va a producir una disfunción vascular, ¿correcto? Por otro lado, ¿no es cierto? El aumento de la glucosa va a producir, pues, obviamente, vía de polioles, ¿no es cierto?, una transformación de glucosa a sorbitol, y el sorbitol, miren ustedes, disminuye este elemento importante antioxidante, el NADPH, ¿no?, que va a producir una disminución del glutatión reducido y por supuesto va a alterar el estado redox de las células y obviamente va a haber una disfunción vascular. Por otro lado, también la glucosa va a aumentar el flujo aumenta el flujo de la vía de la hexamina con alteraciones de las proteínas, obviamente, y obviamente su repercusión de disfunción vascular. Con esta diapositiva yo quiero manifestarles y hacerles entender que miren ustedes la alteración de la glucosa. Un elemento importantísimo es la disfunción del endotelio y la disfunción vascular, que es el origen o el mecanismo de lesión de todos los órganos a nivel sistémico. Este es el mecanismo ya a nivel macro, ¿no es cierto? Va a paciente de angina, infarto, cardiopatía, isquémica silenciosa, hipertensión, ¿no es cierto? Obviamente la hiperglicemia, las dislipidemias, etcétera, todos los llamamos factores de riesgo coronario que ustedes han conocido. Esto es claro, trombosis, que les he traído simplemente para que ustedes vean que la diabetes obviamente es un participante importantísimo, necesito en generación de aterotrombosis. Hay una serie de factores que dentro de ellos la diabetes obviamente acelera los procesos de atrombosis, ¿no es cierto?, que tienen un mecanismo bastante importante, ¿no es cierto?, y con las manifestaciones macrovasculares y microvasculares, ¿no? Circulación periférica, isquemia crítica, dolor, reposo, garenia, necrosis, eso es diabetes, ¿no es cierto? En el corazón, muerte súbita, angina y accidentes cerebrovasculares. Esa es la macrocirculación y obviamente lo que les he mencionado, la microcirculación, de la patogénesis del ateroma, para que vean ustedes cómo se va formando, ¿no es cierto? Obviamente que se encuentra incrementada en la diabetes por una serie de otros mecanismos. Estos son las causas de mortalidad de la diabetes. Miren ustedes, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, nefropatía,
Y el paciente en coma diabético obviamente puede fallecer, pero generalmente lo que más a la muerte del paciente son las alteraciones crónicas, manifestaciones crónicas que ocurren en el paciente con diabetes. Una cosa rápida que vamos a ver son las llamadas complicaciones agudas de la diabetes, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede haber complicaciones agudas dependientes de la propia enfermedad, dependientes obviamente que no son exclusivas de la enfermedad, ¿no? Y otros que abarcan el síndrome de hipoglucemia, ¿no es cierto? Los dependientes de la propia enfermedad obviamente van a tener dos, ustedes han escuchado sobre la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones propias. Las no exclusivas, obviamente, pues están asociadas precisamente a los daños estructurales, ¿no es cierto?, de los diversos órganos que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, los pacientes que están, obviamente, diabéticos, que están recibiendo medicamentos, que están recibiendo, obviamente, insulina, etcétera, también pueden hacer un riesgo como consecuencia del manejo y podemos entrar en lo que se llaman los síndromes hipoglicémicos y también pueden hacer obviamente lo que se llama síndrome lactacidémico, es especialmente con el manejo de algunos medicamentos relacionados con obviamente con el control, ¿no?, oral de la glucosa, ¿no? Pero lo más importante, yo quiero que ustedes se centren en esa descompensación aguda de la diabetes propia de la enfermedad, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar, ¿no? Las manifestaciones clínicas obviamente van a ser las mismas que ustedes han visto, con algunas características especiales. Miren ustedes, aquí tienen las dos alteraciones. La diabetes, obviamente, la insulino dependiente, o diabetes, ¿no? Entonces, obviamente, miren ustedes, hacen hiperglicemia, glucosuria, poliuria, obviamente deshidratación, pero fundamentalmente los pacientes hacen hipoglemia e hipertonía. Perdón, estos son los diabéticos tipo 2. Hacen hipertonía, los pacientes hacen lo que se llama el síndrome de hiperosmolar, coma hiposmolar. Y los pacientes, obviamente, que tienen deficiencia de insulina y características, los pacientes, obviamente, con diabetes tipo 1, hay, por supuesto, glicemia, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente hay lipólisis, triglicéridos, ¿no es cierto? Y producción de cuerpos cetónicos y el paciente hace acidosis y la complicación del paciente obviamente es un coma acidótico. Esto está en relación con la magnitud de los niveles de insulina. Cuando los niveles de insulina son los más bajos, obviamente los pacientes hacen, y eso ocurre en el diabético tipo 1. El diabético tipo 2 también puede hacer, pero para que haga sus niveles de glucosa o de insulina tienen que ser bastante críticas, bastante disminuidas. O sea, el agotamiento de la debe ser bastante severa, ¿no? Entonces, pero característicamente ellos hacen más un síndrome hiperosmolar, mientras la diabetes tipo 1, la complicación que hacen más frecuentemente es el coma acidótico o cetoacidosis, ¿no es cierto? Entonces, la acidosis obviamente está implicada un incremento o la presencia de cuerpos cetónicos, ¿no?, que se ve en la sangre y en la orina, ¿no es cierto? Y eso se debe obviamente a una degradación, obviamente, de las grasas, ¿no? Entonces, el organismo apela a las reservas, obviamente, de los tejidos grasos y se va a producir una serie de, como se llama, liberación de ácidos grasos, ¿no?, que finalmente va a conducir a la producción de cuerpos cetónicos. Pero miren, estas son las situaciones que pueden conllevar no solamente la deficiencia de insulina, sino también, obviamente, frente a la deficiencia de insulina, se va a producir, pues el organismo produce una serie de hormonas contrarreguladoras, ya les he mencionado, contrarreguladoras como el cortisol, las catecolaminas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de estos, yo quiero que ustedes se centren en estos dos, cortisol y catecolaminas, que son las llamadas hormonas del estrés. Entonces, un estrés puede ser estrés emocional o puede ser estrés físico. El estrés físico es una infección. Entonces, frente a una infección de un paciente diabético, se incrementa la producción de cortisol y catecolaminas, que son obviamente hormonas, obviamente hiperglicemiantes. Entonces, ese es el motivo de descompensación. Muchos pacientes que están yendo más o menos bien una infección y se descompensan. Y pueden hacer obviamente un cuadro inclusive de cetoacidosis porque obviamente la descompensación
determina la elevación de estas hormonas y obviamente arruina completamente, obviamente, el metabolismo, ¿no? De la glucosa, ¿no? El efecto de la insulina y al fin tranquilamente puede hacer una cetoacidosis. Hay, por supuesto, una acidosis metabólica como consecuencia de acumulación de cetoácidos y, por supuesto, la deshidratación que acompaña de todas maneras porque hay una hiperglicemia por medio, pero no en la magnitud del otro paciente que ustedes han escuchado, ¿no es cierto? Este nuevamente, bien, deficiencia absoluta, que es el requisito, actúa sobre el tejido adiposo, libera ácidos grasos libres, producción de cuerpos cetónicos, beta-hidroxibutírico y acetato, ¿no? Hipercetonemia. Esto obviamente el hígado trata de manejar de alguna manera transformándolo en glucosa, pero como sobrepasa la capacidad del hígado, ¿no es cierto? Obviamente se retienen ácidos grasos, obviamente, perdón, se retienen los cuerpos cetónicos, alteración del equilibrio ácido-base y el paciente entra en una cirrosis. Entonces, ese es el mecanismo de la cetosis, ¿no es cierto? Y las manifestaciones clínicas que ustedes ya lo están viendo, ¿no? La deficiencia de contrarreguladores, ¿no es cierto? Utilización de glucosa, hiperglicemia, hidrosis osmótica, la pérdida, obviamente, de líquidos, pérdida hipotónica, lleva a deshidratación, alteración electrolítica, ¿no es cierto? Más alteración de la producción de glucosa. Por otro lado, la deficiencia de insulina, la lipólisis, lleva degradación y liberación de ácidos grasos, cetosis y acidosis, ¿no? Este es todo el mecanismo sintetizado de la cetoacidosis diabética, ¿no? Nuevamente acá es una forma de, bueno, otra presentarles. Al final es la misma situación, pero no, ya cansados. Estos son los factores que precipitan, ustedes, insulina exógena suficiente, un paciente diabético que no está recibiendo, obviamente, eso, la historia clínica tiene que ver, si el paciente está recibiendo la dosis adecuada, se ha olvidado de ponerse la dosis, ¿no? O el paciente no regula la dosis de insulina con los alimentos. A veces el paciente puede tranquilamente comer y evitar o olvidarse de ponerse la insulina. Eso ocurre en el paciente diabético tipo 1, ¿no es cierto? Pues se llama diabetes inestable. O puede existir alteraciones de lo que llama de la insulina, como ocurre en el feocromocitoma, tirotoxicosis, el Cushing, etcétera, que son cosas un poco más raras, ¿no? Porque ya se verían, ¿no es cierto? Cambios de la dieta, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y la otra situación que les he mencionado, hay que educar a los pacientes, especialmente los que usan insulina, ¿no? Deben educarlos a saber cómo deben calcular las unidades, cómo deben medir, cómo deben usar las jeringuillas. Entonces, obviamente, si los pacientes no calculan adecuadamente, pueden irse a los dos extremos. Pueden, obviamente, usar insuficientemente y llegar a la cetoacidosis, o el paciente sobrecargarse y llegar a los hipoglicémicos. Los factores que repitan ustedes nuevamente ahí, obviamente hay que tener en cuenta, todo eso obviamente es a veces en la historia clínica tiene que mencionarse. Estos son los síntomas, ya han mencionado, poliuria, polidipsia, fatiga, anorexia, dolor abdominal, esto especialmente en niños, a veces se confunden la cetoacidosis y el acidótico se confunden con dolores abdominales agudos, ¿no es cierto? Y manifestaciones obviamente tienen ustedes, ¿no? La poliuria por la hiperglicemia, la pérdida de peso, la deshidratación, la anorexia, la náusea, precisamente por la cetosis, dolor abdominal por la deficiencia electrolítica y, por supuesto, ¿no es cierto?, el aliento cetónico, que seguramente ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Acá nuevamente, en la cetosis diabética, todas las manifestaciones, la deshidratación, la hiperventilación por acidosis, la taquicardia por deshidratación, el potencial arterial por deshidratación y acidosis, la piel seca, obviamente, por la deshidratación, ¿no? Entonces, la equivalencia entre los síntomas y la fisiopatología, ¿no? El aliento cetónico, que no se olviden, ¿no es cierto? Y la alteración de la conciencia, más fundamentalmente por la alteración básica que por la hipertonicidad, ¿no? Estos obviamente son los datos químicos del laboratorio que voy a dejar porque revisen, que es necesario que tener una correlación de niveles de glucosa, niveles de cetonas y niveles de bicarbonato y pH arterial para sustentar el curso clínico de una cetosis. El otro es la descompensación aguda del síndrome hiperosmolar, ¿no es cierto?, en la cual obviamente el paciente tiene producción endógena, ¿no? Es una presentación de la diabetes tipo 2, y acá van a encontrar ustedes glicemias altísimas, glicemia de 600, 700, obviamente
la sangre del paciente parece jarabe. Y las glicemias en el paciente con cetoacidosis generalmente no pasan del 300, 350, ¿no? Por eso que la hiperglicemia no es una explicación para la del sensorio en el paciente con diabetes tipo 1. Lo que más bien altera es, obviamente, es la alteración ácido-base. Acá los pacientes, obviamente, con síndrome hiperosmolar, a veces están andando con 400, 500 de glucosa, el paciente entra caminando a la emergencia, ¿no? Entonces, pero sí, la deshidratación es mucho más severa, ¿no? Hay ausencia de acidosis, obviamente, porque no hay cuerpos cetónicos en este paciente, ¿no? Entonces, características: severa hiperglucemia, hiperosmolaridad y deshidratación y ausencia de acidosis. Esa es obviamente la característica del síndrome hiperosmolar, ¿no es cierto? La patogenia es fácil de identificar, ¿no es cierto? La deficiencia parcial, en este caso, de insulina o efecto de insulina inadecuado, ¿no? Que determina la utilización inadecuada de glucosa que lleva a hiperglicemia. Esta hiperglicemia obviamente se pierde por la orina y arrastra pues agua y arrastra obviamente una serie de electrolitos, ¿no es cierto? Y que puede llegar inclusive al paciente a producir un shock de tipo hipovolémico, ¿no es cierto? Hay una hiperosmolaridad tremenda y con las repercusiones obviamente en el catabolismo de las proteínas, las grasas, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien, como han visto ustedes, pues es grande, amplio, es la diabetes, obviamente, y esto seguramente complementa lo que ustedes ya han escuchado en la parte teórica y en el seminario. Y miren ustedes, y muchas cosas se pueden seguir hablando, ¿sí? Espero que sea de ayuda. Si hubiera alguna pregunta, encantado. Si no, vamos a dar por fijada la exposición. El día viernes vamos a hacer una revisión, ya, que por favor preséntense temprano. Vamos a hacer una revisión, un post-test, ya, tratando de resolver algunos problemas clínicos. Correcto, chicas, es gusto de saludarlos. Entonces nos vemos el próximo viernes a la hora acostumbrada, 8 en punto de la mañana. Muy bien, muy bien. Terminamos la... Gracias, chicos.